Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, un poco cansado. Um, Voy a hacerte unas preguntas Ujú. y vamos. ¿Cuándo empezaste a aprender inglés? Técnicamente comencé cuando estaba en la escuela, pero no fue un aprendizaje bastante valioso. Como me la pasé estudiando el verbo to be desde tercer grado de la escuela hasta el último grado del colegio. ¿En serio? Sí, pero no funcionó porque no aprendí nada. Luego me fui a un colegio internado por 2 años en el que hice bachillerato internacional y ahí fue donde realmente aprendí a hablar inglés hace 3 años y comencé a aprender el idioma, comencé a usarlo y a aplicarlo porque estaba estudiando el bachillerato internacional en inglés, entonces tenía que llevar materias en inglés y en español también. Sí, aproximadamente hace 3 años comencé a estudiarlo oficialmente. 3 años. ¿Cuáles dificultades tuviste cuando aprendiste inglés? Como te estaba contando, yo me mudé a una escuela internado, entonces tuve que aprender en el momento que estaba ahí. Las dificultades fueron que estaba haciendo el IB y no entendía inglés y estaba estudiando materias en inglés en ese momento. Entonces fue bastante difícil para mí poder eh, aprenderlo y hacerlo tan rápido porque tenía que aprenderlo y luego comenzar a estudiar al mismo tiempo. Entonces era mucha presión que no podía resolver fácilmente. ¿Tuviste mucho trabajo? Sí, muchísimo, porque el IB tiene evaluaciones internas y tiene un ensayo que tienes que escribir y siempre tienes actividades extracurriculares que tienes que hacer, entonces eh, era mucho trabajo. ¿Todo en inglés? Todo ¿La en IB? inglés. Como en realidad estaba tomando clases en francés, español e inglés al mismo tiempo, pero estaba estudiando inglés nivel superior y biología nivel superior y hice mi monografía en inglés de 4.000 palabras y todas las instrucciones del colegio eran en inglés. Entonces, No sé, ¿tuviste francés en... francés solo lo estaba haciendo como una clase, como Ah, francés ab initio. Entonces estaba llevando clases de francés en inglés, español y francés y estaba estudiando clases en español y clases en inglés. so no, like, tuviste like, hablabas en francés, like, en IB, No, no, mi, siempre mi francés inglés. era muy básico y el inglés era mejor. Bien. ¿Hubo momentos cuando pensaste no que podías aprender inglés? Sí, definitivamente. Luego de la primer clase de biología, cuando estuve en la clase como por una hora y el Bio- profesor, Biología. sí, el profesor estaba explicando algo sobre evolución o genética o algo que no entendía y la cosa es que tenía que traducir todo de inglés a español, tratar de entender y luego tratar de memorizar cómo funciona la biología y no, o sea, cada vez que iba a clase de biología, luego de la clase pensaba que no podía aprender inglés porque era demasiado difícil. Y luego también cuando escuchaba una canción, yo pensaba que yo me la sabía y luego no entendía nada. Yeah. Ahí también era como, nunca va a pasar, nunca vas a aprender. ¿Cuáles estrategias usaste a aprender inglés? Definitivamente el hecho de estar rodeado de gente que hablaba inglés todo el tiempo, esa fue una estrategia muy importante. También me hice amigo de gente que hablaba inglés y no español, entonces yo me forzaba a practicar con ellos todo el tiempo. Y también eh, vi muchas películas, muchas series, me vi Glee completa 2 veces y escuchaba música de Beyoncé, de Katy Perry, de Taylor ¿Usabas Swift. subtítulos? Sí, al principio utilizaba subtítulos en español porque no entendía nada, luego utilizaba subtítulos en inglés y luego ya no utilizaba subtítulos del todo. Igual con las canciones. Entonces, así fue como fui aprendiendo, fui adaptando mi mente a escuchar cosas en inglés y a ver cosas en inglés y a entender. Y viendo estos programas y escuchando estas canciones, no solo aprendí vocabulario, pero también aprendí cómo funciona la cultura,
cómo funciona, cómo vive la gente en Estados Unidos, cosas que hacen, porque el show de Glee es básicamente sobre jóvenes. Entonces yo tenía mi juventud en mi colegio internado y estaba viendo Glee, que era como la forma en la que los americanos tenían su juventud. Entonces era bonito como comparar y aprender cómo vivían y todo. ¿Escuchabas las canciones básicas? ¿Básicas? Sí, like, the vocabulario, like, básicas. No, si te refieres a canciones que hablen específicamente del vocabulario, no. Como escuchaba canciones normales, las canciones que estaban en la radio, no sé, todas las canciones más populares, Bruno Mars, Maroon 5, ¿qué más escuchaba? Adele, mucho. Como más que todo canciones que eran baladas, entonces son canciones que van despacio, como When I Was Your Man de Bruno Mars, que es como muy despacio, entonces puedes escuchar todo, puedes analizar la canción y puedes entender. También me leí como 3 libros cuando estaba aprendiendo inglés. Y a pesar de que no entendiera todo, Sí. pero como leía y trataba de entender algunas palabras y luego... Todo es un proceso, como poco a poco se fue desarrollando y ya ahora puedo entender todo, pero fue como un periodo bastante largo y se dio de una forma muy orgánica que yo no te puedo decir el día, el momento cuando comencé a hablar inglés, como solo fue pasando y se fue volviendo mejor y mejor. So, ¿escuchabas y leyendo? Ujú. ¿Cuántas horas practicaste por semana a aprender inglés? Muchísimas. Como te digo, vivía en un colegio internado que era en inglés, entonces prácticamente que por el tiempo que estaba despierto me la pasaba hablando inglés todo el tiempo. Entonces yo diría que unas 10 horas por semana, por día. 10 horas por día. Es que era todo el día. O sea, me despertaba, tenía que hablar con mis compañeros de cuarto en español, en inglés. Y luego iba a clases, era en inglés, iba a comer. La comida sí era en español porque eran costarricenses, pero mientras estabas comiendo con tus amigos tenías que hablar inglés. Luego tenías una reunión que era en inglés, luego tenías actividades curriculares en inglés. Entonces, como mi día completo era en inglés. Si salía, hablaba inglés. Si me quedaba en el cuarto, hablaba inglés a toda hora. ¿Hablabas con sus amigos en español? Casi no, porque mi mejor amigo es australiano. Mi mejor amigo de Yeah, la... sí. Sí, de mi... You reckon? You reckon. Sí, yo decía you reckon y cosas así, era como muy chistoso. Entonces casi nunca practicaba español más que con la gente que trabajaba en el colegio y eran de Costa Rica. ¿Hablabas con su familia? Sí, en español. ¿En español? Sí, No. todo el tiempo. Como una vez por semana al menos. ¿Quieres aprender otra lengua? Sí, como al mismo tiempo que estaba aprendiendo inglés, estaba aprendiendo francés y luego cuando vine a Estados Unidos decidí estudiar francés y estudios francófonos como carrera. Entonces estoy actualmente trabajando en aprender francés completamente, ahora lo puedo hablar, pero no es tan bueno. Entonces el próximo semestre me voy a Francia a estudiar por un semestre y espero poder aprenderlo completamente. ¿Estás fluente ahora en francés? No soy completamente fluido, pero puedo sostener una conversación, como puedo entender, puedo preguntar cosas, pero es difícil, como toma mucho tiempo.